Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Ya saben, como todos los sábados a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe, y a través de las redes sociales de PBO. Muchas gracias por estar sintonizando o conectados con nosotros a través del internet. Hoy les traigo un tema que es importantísimo para, de alguna manera, intentar preservar pues nuestra civilización como la conocemos o mejorarla, ¿no? Estamos siendo testigos y a la vez partícipes, tal vez, en algún grado de la degradación de la sociedad. Entonces, esto se da por diferentes factores, pero hoy vamos a conversar sobre la moral en la política y su efecto en la sociedad. Hemos invitado para esto al psicólogo José Alonso Sandón. Muchas gracias, José, por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Úrsula? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Gracias. La moral forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Son normas impuestas para mejorar el comportamiento de los individuos, de los ciudadanos. Entonces, pero estamos viendo en los últimos años que vamos a hablar particularmente del caso del Perú, ¿no? Y vamos a hablar, como lo dice el tema, de los políticos en el Perú. Los políticos o la clase que intenta hacer política, pues porque están en el gobierno o porque forman parte de algunas instituciones del Estado. Y vamos a referirnos a ahorita nuestro pasado cercano, ¿no? Vizcarra, Castillo, ¿no? Vizcarra el pasado y Castillo el presente, porque considero, y muchos están de acuerdo, en que estos últimos años hemos visto pues una degradación moral ya a extremos, cosas que no hemos visto en años anteriores o en gobiernos anteriores, principalmente porque, por ejemplo, cuando hablamos de Vizcarra, lo primero en lo que pensamos es en el mal manejo de la pandemia, ¿no? Porque resultado de este mal manejo, mucha gente falleció. No es pues una mala política pública que por su culpa mucha gente es más pobre o mucha gente no tiene acceso a algunos servicios básicos. No, estamos hablando de un tema fundamental que no tiene regreso, que no tiene solución, ¿no? Entonces, luego de eso viene pues Castillo, que ya no tenemos ni siquiera que explicar cuáles son los problemas de este señor y de todos los que lo acompañan en su gobierno. Y digo todos porque no hay una sola persona que nosotros podamos señalar y decir tal persona está haciendo las cosas bien, porque incluso funcionarios de gobiernos anteriores o personas con una trayectoria más o menos importante profesionalmente hablando o en la política, hasta ellos han pues tomado el ejemplo, o tal vez han sido absorbidos por la mala reputación de sus compañeros de gabinete, etcétera, y se comportan igual o peor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en general con los peruanos que en su mayoría, pues porque por eso tenemos esos presidentes, en su mayoría escogen a gente que claramente no tiene la moral necesaria o los valores necesarios para conducir el destino de un país? Sin duda alguna, el tema de la moral, el tema de la ética es un tema que siempre va a generar polarizaciones, ¿no? La moral de hoy día, por ejemplo, es diferente a la del siglo pasado y a la del 1500, 1600 de pronto, ¿no? Y en relación a la política siempre ha habido esta observación, ¿no? Del bueno y el malo, del hacer bien o del hacer el mal. Y en los últimos años no solamente hemos visto o hemos observado una inmoralidad en la política, sino una inmoralidad en el hacer político, ¿no? En el quehacer de la política, en la toma de decisiones, y cómo esto ha afectado literalmente en la vida de las personas durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y sumado a eso también tenemos en cómo el individuo que ha tomado estas decisiones, ¿no? El presidente, los ministros, etcétera, no les mueve un pelo o un ápice las decisiones que ellos han tomado durante la pandemia, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de moralidad o inmoralidad, sino también de perversidad, ¿no? Que ya es, digamos, saliendo del contexto social, entrando al terreno de la salud mental, de la patología de pronto, ¿no? Hay algunas personas que incluso hacen referencia a
perversidad, hacen referencia a psicopatías relacionadas con la toma de decisiones, ¿no? Con los psicópatas integrados de pronto dentro de la política y cómo se han desplegado y cómo se han visto expuestos durante el periodo de la pandemia y durante los últimos años, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante también, y es que muchos individuos, muchas personas, toman sus decisiones en función a aquellas o aquellos que ellos puedan admirar o los puedan tener como un referente. Entonces, si tenemos un presidente al que no se le mueve el pelo por tener las manos manchadas de sangre, tenemos un presidente al cual no se le mueve el pelo por haber plagiado siendo maestro, pues ¿qué podemos esperar del ciudadano de a pie, ¿no? Obviamente su decisión o su toma de decisiones va a estar en función a lo que él va a esperar, no tanto en lo que va a hacer el presidente o los políticos. Entonces, no nos sorprende pues que tengamos ese tipo de gobierno o hasta incluso ciertos congresistas que puedan tener una actitud por lo menos, digamos, que nos llame la atención, ¿no? O sea, que uno los puede tener como un referente, pero sin embargo a la hora de la hora se pliegan a defender o a proteger decisiones de un gobierno que evidentemente pues no está haciendo o no está favoreciendo a todos los peruanos como su logo o su eslogan así lo manifiesta, ¿no? Sino todo lo contrario. Así es. Podemos decir entonces que el pueblo es que los gobernantes o la casta política es un reflejo del pueblo. En parte sí, en parte del pueblo que lo elige, pero también eso se va convirtiendo en un círculo vicioso, ¿no? Muchas veces también hacemos mención a que de pronto uno puede tener un pueblo no ilustrado, digamos, pero que no es lo mismo que un pueblo inmoral, ¿no? Uno puede tener un pueblo pujante, trabajador, emprendedor, que de pronto no ha tenido las oportunidades de llegar a una educación superior o de poder ilustrarse más, pero eso no significa que vayan a elegir o que vayan de pronto a tener conductas inmorales para la sociedad, para el momento específico, ¿no? Pero eso tampoco no significa que si, digamos, escoge a un político con cierta moral dinámica, movible, que se pueda trasladar de un momento a otro, que se pueda adaptar de una situación a otra, eso no quiere decir que sus acciones están siendo justificadas por cierto sector o por cierta población, ¿no? Voy a tratar de aterrizar esta idea, este concepto. Tenemos a un docente de carrera como presidente, ¿no? Desafortunadamente sabemos que nuestros docentes en el Perú, nuestros maestros, por ejemplo, de la educación básica regular, tienen muchas carencias, tanto a nivel técnico, a nivel de competitividad, no todos, ¿no? Pero el grueso de ellos tienen estas dificultades, ¿no? Entonces, por más que tengan esas dificultades, a nivel técnico, a nivel de competencias para el ejercicio de su profesión, eso no significa que por más que este presidente tenga esas mismas dificultades, va a tener una carta libre para hacer lo que está haciendo, ¿no? Y que no haya de pronto un mea culpa o no haya de pronto una sanción, ¿no? Porque lo único que está haciéndose es reflejar lo que quizás este sector de maestros que puede representar está haciendo, ¿no? O sea, uno se pone en ese plano. A ver, si el profesor que es presidente tiene ese tipo de moral, tiene ese tipo de conductas, tiene ese tipo de comportamientos, ¿qué podríamos esperar de los docentes de la educación básica regular de cualquier colegio en cualquier rincón del país, ¿no? Eso es lo pernicioso, porque el profesor se va a ver reflejado en este presidente, ¿no? Entonces, pues, no nos llame la atención cuando encontremos a un profesor o a un director que está haciendo algún acto de corrupción o que está abusando de algún menor, porque también los hay, muchas denuncias de este tipo, o se está involucrando en algún tipo de conducta delictiva de mayor envergadura, ¿no? Exactamente, esos son los peligros, pero vayamos un poco más atrás.
¿Qué está pasando con las familias peruanas que están produciendo este tipo de ciudadanos, ¿no? Esta clase de gente que llega al poder sabiendo primero que no reúne las capacidades necesarias, que al parecer, por lo que hemos visto, para hablar de la actualidad, por lo que vemos, por ejemplo, en algunos ministros a los que no les importa que en el momento más importante para una industria como el turismo, que se ha visto tan golpeada por la pandemia, en el momento más importante, en el que más dinero pueden obtener para más o menos tratar de salir del problema económico en el que se encuentran, una ministra viene y sabiendo de los problemas que va a ocasionar un gremio justo en Semana Santa, justo en el periodo más importante del turismo interno en el Perú, justo en ese momento van a hacer una huelga y ella sabe que van a hacer una huelga, ¿no? Entonces, pero no le importa porque está esperando que la huelga suceda. Tenemos otros ministros, por ejemplo, que a los que no les importa y más bien parece que están asusando a la gente cerca o en las zonas de influencia de las zonas mineras y que no les interesa que el país deje de percibir ese ingreso tan importante que significan las empresas mineras y su actividad extractiva. ¿Qué pasa en esas familias que están produciendo hermanos a los que no les interesa incentivar la violencia, ¿no? que están en partidos políticos y que luego los diseminan pues en el Congreso, ¿no? como los Cerrón, por ejemplo? ¿Qué pasa en esas familias? ¿Qué clase de individuos están produciendo? ¿Y por qué son tantas? Sí, mira, sin duda ese es un tema que se viene discutiendo ya desde hace muchos años, que ahora se está evidenciando más porque de pronto la tecnología, la democratización, todo lo que estamos experimentando, la pandemia de pronto, se está haciendo cada vez más normal, ¿no? Una conducta que no la es, ¿no? Más moral o más aceptado de pronto dentro de la moralidad de la sociedad actual, conductas o comportamientos que antes eran cuestionables, ¿no? El robo de pronto, la violencia y cosas por el estilo, ¿no? Se ha avanzado en algún lado, pero se está retrocediendo en el otro, ¿no? Y eso que tú mencionas, por ejemplo, respecto al turismo, ¿no? Es como que estuvieran buscando incendiar la pradera, ¿no? Perjudicando ya no a cientos, a miles, a millones de familias que directamente se han visto perjudicadas por esta huelga, ¿no? Días antes hubo, o días después, ya no tengo claro la cronología, esta decisión de paralizar de la movilidad de las personas, ¿no? O sea, entre gallos y medianoche, literalmente. ¿no? O sea, mucha gente se tuvo que regresar a su casa, particularmente las empresas en las que trabajo, en las que asesoro, se vieron perjudicados ese día porque, bueno, si no producen, no generan ingresos, ¿no? Exacto. Y eso lo asume el empresario, lo asume el emprendedor, no lo va a asumir el colaborador, porque no se le va a descontar, no es culpa de él finalmente, ¿no? No es responsabilidad de él. Hay un concepto que usa mucho el psiquiatra Nizama, que es muy interesante en relación al tánatos y al eros, ¿no? El tánatos y el eros tienen que ver con las pulsiones de muerte y de amor o de creación que viene desde las teorías del psicoanálisis. Él habla acerca de la cultura tanática, ¿no? De que estamos exacerbando la cultura por la muerte, o hacia la muerte, hacia la destrucción y hacia la autodestrucción. Y él posiciona ese origen en las familias, en cómo las familias se han ido degradando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Cómo se han ido desmembrando, despersonalizando o hasta incluso desvirtuando, ¿no? Que si bien históricamente han habido familias de un solo miembro, ¿no? De un solo progenitor, digamos, claro, ahora es como si se estuviese exacerbando eso, buscando eso, ¿no? Donde antes se buscaba proteger a todos los miembros de la familia, ahora no. Ahora es tu decisión, lo que tú hagas es lo único que importa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la moral, ¿no? Y eso está relacionado incluso con la teoría de la moral de Kohlberg, que nos habla de 3 etapas, ¿no? Preconvencional, convencional y postconvencional, ¿no? Estos movimientos que hacen referencia a la lucha de ciertos sectores
están claramente identificados en un tipo de moral entre una preconvencional hacia una convencional, ¿no? Porque están buscando su propio beneficio en desmedro de la mayoría, ¿no? Nadie cuestiona que tengan los derechos o que tengan o que deban ser protegidos o que deban ser incluidos, mejor dicho, dentro de la sociedad, ¿no? Pero los derechos de algunas poblaciones no van a estar por encima de las de otras, ¿no? Y mucho menos esto va a tener por qué afectar a las familias. Hace unos días, en el marco de la celebración del Día del Psicólogo, tuvimos una reunión con algunos colegas de diferentes áreas y caíamos en cuenta en que en el último año, en los últimos 2 años, han venido una gran cantidad de individuos, adolescentes o incluso jóvenes entre los 18 y 20 años con problemas en su identidad sexual, algo que de pronto hasta hace 3 años o 4 años no se veía, era muy raro, ¿no? Entonces nos cuestionamos, ¿es una moda o hay una influencia, hay un relato allí que se está posicionando, ¿no? En mi aula, por ejemplo, cuando yo estudié en el colegio, no sé si hubo, ¿no? Al menos hasta ahora, de todo el grupo que mantenemos, no hay ni una sola persona que se defina como, ya no ni siquiera como homosexual o lesbiana, sino como trans, ¿no? Lo cual nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué tanto porcentaje dentro de la juventud, de las adolescencias, las infancias incluso, puede estar presente esta identidad de género, ¿no? O esta orientación sexual, y qué tanto puede ser un relato que se está posicionando, ¿no? Entonces allí, digamos, todo el grupo en el que estamos, ninguno es conservador, nos definimos como personas liberales de pronto, quizás muy abiertas, porque bueno, la misma posición del ejercicio del psicólogo nos invita a ese tipo de trabajo. Nunca posicionarnos o nunca dar pues de pronto una indicación del tipo, no, tú tienes que ser así, así, no, para nada. Pero sí nos llama la atención eso, ¿no? O sea, que es tan constante ese tipo de conductas, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de hechos. Esto que tú dices es muy interesante, es muy importante, y de hecho sí me gustaría también conversar de lleno sobre ese tema en otro programa, pero así para pasarlo por encima. Estamos hablando de hechos, de cuestiones que ustedes están observando en este momento, ¿no? No estamos hablando de algo que agarramos pues en las nubes y nosotros decimos sí, es porque es así, es... No, porque no se ha visto anteriormente y se ve ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia está en la alimentación, la diferencia está en el agua que tomamos, ¿no? No, la diferencia está en los estímulos externos, la diferencia está en lo que nos dicen o en lo que nos imponen muchas veces, ¿no? Es muy interesante esto que estás comentando. Ahora, volviendo al tema un poco más actual. Hace unos días pues vimos el escándalo que se creó por nuevamente este señor Vizcarra, que se le descubría pues una nueva infidelidad, y que obviamente tenía otra trascendencia porque le había mentido al Poder Judicial, ¿no? Para encontrarse con su supuesta amante, etcétera. Entonces, esto me hace reflexionar, y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué tan importante o qué tanta influencia tiene la vida personal, ¿no?, de un individuo que luego, o sea, las cosas negativas que hace el engaño, la infidelidad, todo lo que hace dentro de su círculo familiar, digamos, qué tanto influencia en su vida laboral, en su vida política? O sea, si una persona es mala con su propia familia, ¿puede ser un buen político? Definitivamente no, ¿no? Definitivamente no, porque la moral va a estar en condición, va a estar incondicionante, ¿no? Y cuando se le presenta la ocasión donde la moral se le ponga a prueba, pues va a prevalecer el beneficio que él quiere obtener respecto al beneficio de la población, ¿no? Sin ir más lejos, él se vacunó primero. Cuando esa vacuna pudo haber ayudado a un médico, a un enfermero o a un anciano. Así es. Y lo que llama también la atención es que hay personas que todavía le defienden, ¿no? O sea, que vamos, no han recibido nada de parte de él, pero ahí es lo que viene el relato, ¿no? O sea, el señor se presentaba al mediodía, ¿no?, cual si fuera al nuevo presidente, ¿no?, a dar sus avances, sus descargos y todo lo que se estaba haciendo en la pandemia.
y no presentaba nada nuevo. Entonces, la forma en cómo se le trataba de mostrar, incluso se escuchaban allí mensajes o salía mensaje, ¿no? Es el papá que se preocupa por nosotros. Qué terror, ¿no? Un papá así. Yo no quiero un papá psicópata, ¿no? Exacto. Y eso, por ejemplo, da cuenta de qué tan fácil es condicionar la opinión pública, ¿no? Sobre todo de personas y individuos que no están tan familiarizados con este tipo de contextos, con ese tipo de información, con ese tipo de relatos, ¿no? Importante, nuevamente quiero retornar a este punto de Kohlberg, porque él también nos habla acerca de que este desarrollo de la moral va en progresión, o sea, inicia desde lo que a mí me interesa hacia el beneficio de la población en su mayoría, así yo me perjudique, ¿no? Entonces, probablemente estos jóvenes que fuesen manipulados por este relato, de acá a unos 10 años se van a dar cuenta de qué tanto fueron usados, ¿no? En noviembre del 2020, ¿no? La famosa generación del Bicentenario, ¿no? Y a los que luego se les denominó con un término, de acá a unos 10 o 15 años van a sentirse usados, ¿no? Porque lo fueron. Porque se posicionó un relato, y ahí también viene este otro término del aprendizaje social y el aprendizaje vicario, de qué tanto puede esto influenciar en la población, en el individuo, cuando no se está realmente informado y cuando no ha habido desde las familias una orientación sólida, una formación sólida en valores que les pueda preparar en su desarrollo moral para ese tipo de situaciones. Y esto tiene que ver mucho con la formación del pensamiento crítico, ¿no? Que yo creo que aquí en el país está seriamente dañado, seriamente cuestionado, no, realmente es algo que de alguna manera tenemos que empezar a formar en las nuevas generaciones y de tratar de incluir en las anteriores, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención, hablando de Vizcarra, por ejemplo, el episodio terrible de la muerte de 13 personas en esta discoteca en plena pandemia, ¿no? Entonces, primero que se instauró, ¿no? el toque de queda. Claro, el toque de queda, pero como una especie de sentido común en la que el que salía a la puerta de su casa era peor que un criminal de guerra, ¿no? Entonces, ya era como un castigo, el castigo social era increíble, ¿no? Eran latigazos por todas partes. Entonces, cuando sucede esto, la reacción de la sociedad es atacar a esas personas que habían fallecido por una mala intervención policial, que dicho sea de paso sigue en nada el caso, ¿no? Pero la reacción fue, es culpa de ellos, bien hecho, nos estaban poniendo en riesgo a todos, gente que vive tal vez, o que vivía tal vez en distritos que jamás se iban a chocar con esas personas, pero ya, ellos eran un peligro para la sociedad, que bien que estén muertos, ¿no? Entonces, ahí falló todo. Fallamos totalmente como sociedad. Hasta incluso, como tú dices, ¿no? Qué bien que estén muertos, ¿no? Se lo merecen. Así es. Se lo merecen por tomar, se lo merecen por no acatar las normas, se lo merecen hasta incluso por mantener ese tipo de conductas, ¿no? Yo soy el bueno, tú eres el malo, tú te mereces morir, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, por más crudo que eso suene. Y eso viene también con el desarrollo de la moral, ¿no? Es como que yo me ajusto a la norma, pero a una norma estricta, a veces una norma que no importa que recorten mis libertades. Así es, ¿no? que ahora sabemos que no tenía ni pies ni cabeza. Exacto, ¿no? O como esta famosa norma de hombres un día y mujeres otro día, ¿no? que nos demos cuenta pues que no tenía nada que ver, ¿no? Por más que era anecdótico, puedes ver a hombres con su lista o ver a mujeres con bigote, yo los he visto cuando salía a pasear a mi perro. Ese tipo de situaciones nos da cuenta de que no estamos haciendo uso de un juicio crítico, digamos, de una cognición crítica o de un razonamiento crítico, sino de un razonamiento visceral, de un razonamiento emotivo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta pues que no hemos todavía desarrollado, o sea, pues por más que uno lo pueda pensar, quién te da derecho a ti de poder opinar sobre las decisiones o sobre la vida o sobre las acciones, sobre la muerte de otra persona, ¿no? Y ahora que tú mencionabas este caso, me estaba recordando a este suceso, no sé si fue en Arequipa, en Moquegua, de esta señora que empezó a corretear a Vizcarra porque creo que su familiar estaba necesitando oxígeno, ¿no? Qué importante habría sido si en ese momento todos le hubiéramos hecho caso a esa señora, ¿no? Porque la señora nos decía, ¿no?
les va a pasar esto, les va a pasar a ustedes lo mismo, porque ya estaban viendo algo, y eso fue los inicios de la pandemia. Así es. Ya estaban viendo algo que no estaba funcionando bien. Y sin embargo, pues no se continuó, fueron muy pocas voces las que se le hicieron críticas, y a estas críticas, a estos digamos, medios o periodistas que hacían críticas, les caía el cargamontón, ¿no? En lugar de a cualquiera, ¿no? Ajá. En lugar de darse cuenta de lo que estaba pasando. Y tenían la razón, desafortunadamente, tenían la razón, y ahí tenemos los casi 250.000 víctimas, ¿no? Terrible, terrible. Muchísimas gracias, José Alonso Sandón, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos, por habernos sintonizado. Ya saben, la próxima semana también, el sábado a las 7:30 de la noche, aquí en PBO Radio, la radio con fe, el 91.9 de la FM. Nos vemos.